estamos, creo que ya estamos al aire. ¿Los dos están perdidos? Sí. ¿Sí? Bueno. ¿Sí? ¿Sabes qué? Soy yo. Soy yo. ¿Ahora sí? Ahora sí nos escuchamos. Pero bueno, nuevamente a ustedes que nos hacen el favor de su sintonía, estamos aquí en su programa Reflexiones, mandando saludos a todos los que nos escuchan en diferentes partes del mundo, a través de la aplicación, a través de nuestras redes sociales también mandamos saludos. Y por supuesto a todos aquellos que nos escuchan a través de la 1380 AM aquí en San Antonio y toda esta área. El día de hoy tenemos un tema muy especial, un tema que hemos invitado a un buen amigo que conoce perfectamente todos estos temas marianos, ha estado muy envuelto y ha escuchado a través de nuestra madre el mensaje en el llamado al sacerdocio. Esta llamada fue, si no me equivoco, en Medjugorje. ¿Sí o no, mi querido Otmar? ¿Cómo estás? Muy contento de estar aquí nuevamente, Adrián. Un saludo a todos los que nos escuchan y muy feliz de estar aquí nuevamente en mi casa tan querida de Virgen de Guadalupe Radio y ya listos para compartir este tema que, pues sí, como dijo, a mí me encanta y pues para mí es un placer compartirlo siempre. Antes de entrar en el tema que sí, que no, ¿qué es una aparición mariana? Bueno, una aparición mariana es una experiencia sobrenatural. Voy a tratar de explicarlo lo más sencillo que pueda para no meterme en palabras muy técnicas y muy difíciles. Es una experiencia sobrenatural, es decir, divina, que la persona no se puede provocar. Es una experiencia que viene de Dios. Y esta experiencia mística sobrenatural, pues es un regalo que Dios le concede a una persona o varias personas, de acuerdo a lo que Dios decida. Y bueno, pues es una experiencia que, en palabras muy sencillas, pues es tener un contacto muy directo con lo sobrenatural, con lo divino. En este caso, en el tema de lo que estamos hablando, pues es un contacto en el que la persona escogida tiene la oportunidad de, con sus ojos físicos, con sus sentidos corporales, tiene la experiencia de ese contacto con la Santísima Virgen María. Entonces, bueno, pues es una experiencia, como digo, que es un regalo de Dios, pero que bueno, que en el caso, ¿no?, de estas apariciones marianas de las que vamos a hablar el día de hoy, pues tienen un propósito muy particular, que es que Dios permite la experiencia para dar un mensaje a la humanidad a través de la Virgen María, que se lo comunica a estas personas. Entonces, pues bueno, es un regalo de parte de Dios. Muchas veces pues no son unas experiencias que sean fáciles de describir ni que sean fáciles de entender, porque son sobrenaturales. Realmente no es muy difícil explicarlas, pero bueno, suceden. Te interrumpo. Una experiencia, una aparición mariana, ¿hay una diferencia entre, por ejemplo, las que hemos escuchado y que vamos a entrar ahorita en materia, y las que yo puedo tener, por ejemplo, en mi casa o en algún retiro? Escuchamos mucho, por ejemplo, en un retiro X, que se está rezando el rosario y que aparecen unas escarchas y el olor a flores, el olor a rosas. ¿Es una diferencia entre esto o es igual? ¿Se puede catalogar como lo mismo? Pues mira, técnicamente todas estas gracias vienen de Dios, pero digamos que la misión sí es diferente. Porque en el caso, por ejemplo, de alguna experiencia personal que yo pudiera tener pues con la Virgen o con el Señor, pues la mayoría de veces, pues en ese caso, pues serían para ayudarme en mi santificación personal.
En el caso de las apariciones marianas, de las que vamos a estar hablando en esta hora, sí tienen otro propósito, que no es precisamente, no es para las personas escogidas, no es para los videntes. El propósito de esta experiencia es, como dije hace un momento, es transmitir un mensaje para la humanidad y para la iglesia. Entonces sí, el propósito cambia, aunque los dos tipos de las experiencias vienen de Dios, Dios es el autor, pero el propósito es lo que cambia. Entonces, antes de esto quiero decir que las experiencias de las apariciones y el mensaje que conllevan, que transmiten, son catalogadas como revelaciones privadas, que eso es algo muy, muy importante que tenemos que tener en cuenta antes de analizar cómo se estudian y todo lo que vamos a hablar hace un rato. ¿Privadas? ¿A qué te refieres? Sí. La revelación pública, o sea, la revelación de Dios al hombre, la tenemos en dos fuentes. La tenemos en la Sagrada Escritura y en la tradición de la Iglesia. Okay. Tradición con T mayúscula. Entonces, todo lo que Dios tenía que revelar de sí mismo al hombre, ya está todo revelado. En Jesucristo. En Jesucristo es donde alcanzó la máxima plenitud. ¿Por qué? Pues porque Dios mismo se hizo hombre para darnos a conocer el verdadero rostro del Padre. Entonces, la revelación pública termina con la muerte del último apóstol, que vendría siendo San Juan. Okay. A partir de ahí, todas las demás revelaciones que fueron sucediendo a lo largo de la historia, que ahí es donde entran ya las apariciones tanto de Jesús como de la Virgen, ya son catalogadas como revelaciones privadas. Eso significa que no añaden nada a la revelación pública. O sea, todo lo que nosotros tenemos que saber de Dios y de todo lo que tiene que ver con Dios para nuestra salvación ya ha sido revelado. La función de las revelaciones privadas, cada vez que la Virgen viene para dar algún mensaje de parte de Dios, o cuando ha venido Jesús mismo, como en el caso de Santa Faustina, Santa Margarita María Alacoque, Concepción Cabrera de Armida, todos estos santos místicos que han tenido estas experiencias con el Señor incluso, tienen el propósito, repito, no de añadir nada a la revelación pública, sino simplemente de recordarnos aspectos de la revelación pública que quizás en ese momento, en ese contexto histórico, se necesita recordar. Entonces es acentuar un rasgo específico del Evangelio que en ese momento histórico se necesita recordar. Y un ejemplo muy sencillo es la Divina Misericordia. No es nada nuevo que Dios es misericordioso. Eso es la verdad esencial del Evangelio. Pero en ese contexto histórico en el que vive Santa Faustina, pues Jesús mismo viene para recordar esa verdad del Evangelio. Y así todas las apariciones de la Virgen resaltan algo, algún aspecto de la revelación pública que necesitamos recordar en ese contexto en el que la humanidad está atravesando. Fíjate que hay algo que quiero que abordemos un poquito antes de entrar en lo de las apariciones marianas. Es muy común escuchar en los diferentes grupos, y vamos a irnos en especial a este grupo carismático, sí, que están haciendo oración, alabando al Espíritu Santo, y de pronto dicen, voy a hacer oración por ti. Y te dicen, es que el Señor está diciendo esto, es que el Señor está diciendo el otro. ¿Eso es válido? Sí, pero se tendría que hacer realmente un discernimiento al respecto, porque las cosas del espíritu son cosas muy serias, pero al mismo tiempo muy desconocidas. Entonces, muchas veces cuando tenemos, sobre todo experiencias del espíritu bastante fuertes, bastante inusuales, que se llegan a dar, ¿no? Como en retiros, en peregrinaciones, en ese tipo de circunstancias, ¿no? Donde estamos teniendo un encuentro muy profundo con el Señor. Obviamente que Dios concede ciertas gracias, pero sí es muy importante tener mucho cuidado cuando nosotros tenemos alguna experiencia
o decimos estar teniendo alguna experiencia de Dios, o alguien nos dice que está teniendo una experiencia de Dios, porque también es muy cierto que puede ser, ya sea que venga de Dios, pero también puede ser que venga de nuestra propia imaginación, o también, lo tengo que decir, sí pueden ser engaños del demonio. Entonces, sí, no, de hecho, perdón que te interrumpa, hablando de los diferentes exorcistas, cuando están haciendo un momento dado el exorcismo a aquellas personas, a veces se les aparece, por ejemplo, la imagen de la Virgen o la imagen de Jesús como seres de luz. Y hablamos de que también el demonio puede hacer milagros temporales, no son permanentes como los que hace el Señor, pero también puede aparecer como una imagen de luz. ¿Cómo podríamos diferenciar en un momento dado? Pues mira, yo creo que todo ese tipo de experiencias, al final de cuentas, sí puede tener supongamos, ¿no?, que viene siendo que sea un regalo de Dios. Se va notando cuando estas experiencias son verdaderamente de Dios conforme a la respuesta que da la persona. Entonces, es muy importante decir que las experiencias, este tipo de experiencias místicas, este tipo de experiencias sobrenaturales, no son una garantía de la santidad de una persona. Son para ayudar a la persona y también para beneficiar a los demás. Entonces, realmente se van viendo los frutos de estas experiencias de acuerdo a si la persona está respondiendo con una vida de virtud. Entonces, por eso es muy interesante ver cómo realmente los místicos auténticos siempre, independientemente de las experiencias que Dios les regalaba, muy profundas de Él, cuando vemos su vida, vemos que ellos fueron respondiendo, practicando las virtudes de una manera heroica, y eso al final de cuentas los llevó a la santidad. Porque, por ejemplo, en el caso de estos grandes místicos, incluso de estas personas que han tenido la experiencia de la aparición de la Virgen, como en el caso de Juan Diego, de Bernadette y de los niños de Fátima, ellos no llegan a la santidad por haber tenido esa experiencia. Ellos llegan a la santidad por la respuesta que dieron al mensaje y a la gracia que Dios les daba. Entonces, en el caso muy concreto de Fátima, los 3 niños a esa edad no llegan a ser santos por haber visto a la Virgen, sino por la vida de oración, de mortificación, de sacrificio que llevaron en respuesta a lo que la Virgen les enseña, de la necesidad de orar por la conversión de los pecadores, de hacer sacrificios, etcétera, etcétera. Mira, algo que quiero que sí menciones, porque es muy importante. Normalmente, dentro de a veces la idiosincrasia de nosotros como hispanos, caemos mucho en la adivinación. Y pensamos que porque la persona que vamos a ver, que nos va a hablar de alguna cosa que queremos en especial, vamos a pensar a alguien que tiene las visiones, etcétera, porque tiene la imagen de la Virgen, la imagen de otro santo, es una persona piadosa, por así llamarlo. Pero sabemos que no. ¿Cómo le dirías a esas personas que están en esa búsqueda y que te pueden decir, sí, pero es que está la Virgen y es que es una persona muy buena porque a mí me habló y porque empiezan a creer en el mensaje que aparentemente Dios o la Virgen les está dando a través del santero, del adivino? Sí, yo creo que en ese tipo de casos, quizá la clave que pudiera ayudar mejor a discernir si esto viene de Dios o no, es, primero que nada, si esa persona que dice tener ese don, primero que nada, su fidelidad a la iglesia. Si es una persona que dice que tiene visiones, que tiene lo que sea, ese tipo de experiencias, pero no va a misa, no comulga, no recibe los sacramentos, no hace obras de misericordia a favor del prójimo, si es una persona que usa ese don que según que aparentemente se le ha concedido,
para su propio beneficio, en el caso, por ejemplo, de estas personas que dicen adivinar el futuro y ese tipo de cosas, generalmente, ¿para qué lo utilizan? Pues para hacer dinero. Entonces, no realmente para, digamos, para ayudar tanto a las personas, sino es como que, bueno, ven, te leo el futuro, pero también me das mi lana. Entonces, la fidelidad a la iglesia, la fidelidad al evangelio y el testimonio de vida. O sea, ¿cómo es que esta persona realmente tiene que estar dando un testimonio del evangelio? Entonces, esto es muy importante en el criterio de la evaluación que la iglesia hace cuando se dan los reportes de las apariciones. Se tiene que estudiar muy cuidadosamente el testimonio que los videntes han dado. Porque volvemos a lo mismo, o sea, si el vidente, si la persona está diciendo que tiene una experiencia así con la Virgen, que está recibiendo los mensajes, pero es una persona desobediente, es una persona que habla mal incluso de la iglesia, del papa, de los obispos, que nunca se para en la iglesia, que no recibe la comunión, no se va a confesar, pues es bastante dudoso, bastante dudoso. Otmar, ¿cuál es el proceso que lleva la iglesia para certificar, por así, no sé si sea la palabra correcta, una aparición? Sí, que para esto, antes de decirlo, quisiera decir que cuando la iglesia hace el estudio para verificar la autenticidad de las apariciones, cuando se da una aprobación, es decir, un reconocimiento de la sobrenaturalidad de una aparición de la Virgen, nunca lo hace la iglesia para que todos crean en ella, que esto es algo muy importante. Las revelaciones privadas no son dogmas de fe, es decir, no son verdades esenciales reveladas por Dios que todos debemos de creer. No sé si me entiendo. Las revelaciones privadas son investigadas por la iglesia, se les da un veredicto de si esta experiencia viene de Dios, no viene de Dios, o está medio dudoso, necesita un poco más de estudio. Entonces, cuando ya se da una aprobación de sí, esto sí viene de Dios, como las que conocemos, ¿no? Guadalupe, Lourdes, Fátima, las más famosas, ningún católico está obligado a creer en ellas, porque como decíamos al principio, no añaden nada a la revelación pública, simplemente son recordatorios que Dios en su misericordia nos dio en un contexto muy concreto. Entonces, el proceso para evaluar una aparición de la Virgen, en este caso, es, primero que nada, se tiene que estudiar a los videntes, a las personas que están afirmando tener la experiencia. Se tiene que estudiar muy cuidadosamente su estado mental, se tiene que estudiar su estado psicológico, asegurarse que esto no se trate de ninguna enfermedad, de ningún tipo, ¿no?, de alucinación que pudiera estar llevando a llevar a esta persona a decir que está teniendo esta experiencia. Si todo está bien en ese aspecto, también se estudia la vida de los videntes. Se tiene que estudiar, cómo está respondiendo esta persona, todo lo que hablábamos hace un momento. Si está llevando una vida de gracia, si está siendo obediente a la iglesia, todo esto, su testimonio de vida. Luego se tiene que estudiar el mensaje que la aparición está dando en este caso, ¿no? Se tiene que estudiar básicamente que no contradiga o que no diga nada que vaya en contra del Evangelio y de las enseñanzas de la Iglesia. Porque obviamente sería ilógico y sería falso que la Virgen en este caso dijera algo que vaya en contra de lo que ha enseñado Jesús o de lo que enseña la Iglesia. Eso jamás va a pasar. Entonces, por lo tanto, se tiene que estudiar el contenido teológico del mensaje para asegurarse que no diga nada en contra del Evangelio ni de la enseñanza de la Iglesia. Y la tercera, criterio que se tiene que estudiar son los frutos. Porque cuando una obra viene de Dios, siempre va a producir frutos a favor de la Iglesia. Entonces se tiene que estudiar,
qué frutos está dando este acontecimiento en la vida espiritual de las personas. Entonces, está dando conversiones, está dando vocaciones, está inspirando a la gente a regresar a los sacramentos, a vivir una vida en gracia. Se tiene que estudiar todo esto muy cuidadosamente, porque como dice el Evangelio, por sus frutos los conoceréis. Ujú. Entonces, estos son los 3 criterios muy básicos que se tienen que tener en cuenta. Ahora, en el caso de la aparición de María en la advocación de Guadalupe, Sí. estamos hablando de algo que deja plasmado en un ¿cómo se llama? En el ayate. En el ayate. ¿Las otras no han dejado plasmado algo la Virgen? En el caso de Fátima y Lourdes. No visiblemente, pero sí se dieron los acontecimientos milagrosos que dieron la prueba de que esto venía de Dios. En el caso de Lourdes, pues fue el manantial. Fue el manantial donde empezaron, que surge, que la Virgen le indica a Bernadette. Entonces en el manantial, pues bueno, empieza a surgir esta agua y empiezan a suceder todas estas curaciones físicas. En el caso de Fátima, pues fue el milagro del sol, que fue un acontecimiento que fue anunciado con varios meses de anticipación y que bueno, que fue visto por más de 70,000 personas, creyentes y no creyentes. Entonces fue la prueba irrefutable de que esto realmente venía de Dios. Te pregunto esto porque si estamos hablando que en el caso de uno hay un manantial, en el caso del otro hay un hecho visible anunciado, y en el caso previo de Guadalupe hay una imagen en un ayate, ¿no sería necesario en un momento dado omitir a los videntes, bueno, quitando a San Juan Diego, pero en los otros 2 casos omitir a los videntes y simplemente certificar por el hecho del acontecimiento? Pues no de que se omitan, porque pues al final de cuentas ellos son los testigos de la aparición, pero digamos que estos acontecimientos milagrosos, esta prueba que viene de Dios, pues solamente confirman su testimonio. Entonces es simplemente, pues sí, esa confirmación, ese sello que viene de parte de Dios, de que realmente pues esta es una experiencia que está siendo permitida por Él para recordar lo que se necesita recordar en ese momento. Sí, pero a lo que me refiero es que si en un momento dado vamos a pensar de que no hubiera llevado una vida virtuosa alguno de ellos, ¿se cancelaría esa vocación? No. ¿O no? No, porque es muy aparte el testimonio de los videntes a todo el suceso. Okay. Ha sucedido, por ejemplo, de que ha habido apariciones de la Virgen que están oficialmente reconocidas por la Iglesia, pero que los videntes no han llegado a la santidad. No precisamente porque hayan sido malas personas o porque hayan dado un mal testimonio, pero su vida no fue de virtud heroica. Entonces, por ejemplo, en el caso de la Salette, que es la aparición en Francia en el siglo XIX, pues que está totalmente reconocida por la Iglesia, por la Santa Sede, los 2 videntes, pues no, o sea, tuvieron la aparición, está aprobada por la Iglesia, y sin embargo, pues ellos siguieron con sus vidas y pues ahí acabó todo, ¿no? También en el caso de, por ejemplo, de las 2 apariciones en Bélgica a principios del siglo XX, Borang y Vanneau, algo muy parecido. Los niños que tuvieron la aparición de la Virgen, tanto en una como en la otra, pues no es que hayan sido malas personas, pero simplemente terminada la aparición, pues no sucedió nada de una vida de virtud heroica. Por ejemplo, ¿qué es una vida de virtud heroica? Sería alguien que practica el Evangelio, sigue el ejemplo de Jesús de una manera, pues como dice la palabra, heroica. Entonces, por ejemplo, practicar sobre todo las virtudes, la paciencia, la humildad, la caridad, fe, esperanza, caridad, las 3 virtudes teologales, pero de una manera que, pues respondiendo a la gracia de Dios,
pues lo lleva a vivir realmente como Cristo, a dar un ejemplo de Cristo de una manera bastante profunda. Que es en el caso que sí llegó a pasar con Juan Diego, con Bernadette y con los niños de Fátima, que independientemente de la experiencia que tuvieron con la Virgen, ellos, después de que tienen esa experiencia, con sus vidas, ellos empiezan a vivir estas virtudes y pues esto los lleva a la santidad. Por eso, cuando son canonizados, cuando son declarados santos por la Iglesia, no es porque hayan tenido la experiencia de la aparición, sino porque su vida realmente es un ejemplo de cómo vivir el Evangelio. Antes de entrar ahorita a dos temas que nos están pidiendo aquí y que están considerados Garabandal y Medjugorje, Sí. o Medjugorje, ¿por qué en algunos casos, por ejemplo, Fátima, Lourdes y Guadalupe son reconocidas a nivel mundial, Sí. o universal, y sin embargo otras como la Virgen de la Sallet y todos los demás no, o la Virgen del Pilar, la Virgen de Medalla Milagrosa, ¿por qué no están reconocidos o no tienen esa categoría? ¿Qué hace la diferencia? Sí, pues más que nada la diferencia está en que todas estas apariciones están oficialmente reconocidas por la Iglesia después de todo un proceso de investigación que se llevó a cabo. Sin embargo, estas tres que conocemos, que vendría siendo Guadalupe, Lourdes y Fátima, estas se les dio una fiesta, una memoria litúrgica en el calendario de la Iglesia. Entonces, pues digamos que ese es el grado máximo que se le puede dar, el grado máximo de confirmación que se le puede dar a una aparición, que también se le ha dado, por ejemplo, a las experiencias que tuvo Santa Margarita con el Sagrado Corazón, las apariciones de la Divina Misericordia, que tenemos esa memoria dentro del calendario litúrgico. Y esto más que nada se ha dado por el alcance universal que ha tenido el mensaje. Entonces, no es que sí fue un evento que se dio en un contexto muy concreto, local, pero el mensaje que la Virgen traía era de un alcance universal. Entonces, en las otras, no es que sean de menos importancia, pero quizás el impacto fue más local. Por eso simplemente pues, se le dio la aprobación del obispo del lugar y ya. Pero en este caso, en estas que conocemos, debido al impacto universal que tuvo el mensaje, pues sí se les ha dado este máximo reconocimiento que tenemos. Sabemos que María es la Madre de Dios, es Madre nuestra, pero ¿por qué en lugar de que apareciese María en los diferentes lugares, las diferentes apariciones marianas, aparece María de una forma diferente? ¿Por qué las advocaciones? Pues porque María es madre. María es madre de todos. María es madre de toda la humanidad, de toda la Iglesia. Entonces, cuando el Señor permite que ella se manifieste en un lugar, en un contexto muy específico, pues es un gesto muy amoroso de su parte el tomar los rasgos del lugar para que la gente, para que sus hijos realmente entiendan que ella no es ajena a ellos, al contrario, María, al ser madre de todos nosotros, simplemente de una manera física, pues asume esos rasgos muy de la localidad, pues para dar quizás una muestra de la cercanía y de cómo ella es madre de todos. Entonces, por ejemplo, si vemos el contexto de Guadalupe, pues ella viene con esos rasgos mestizos, ni españoles ni indígenas, viene con esos rasgos mestizos, precisamente pues por todo el contexto que sucedía, que era parte del mensaje, que ya vino a unir las dos razas. En Lourdes pues viene de ojo azul, blanca, de piel blanca, porque va muy de acuerdo con la fisonomía europea, lo mismo en Fátima, en Medjugorje igual. También el hecho de que ella asuma, cuando habla con los videntes, que asuma
el idioma local. Eso es algo también de mucha significancia, muy significativo, porque volvemos a lo mismo, porque es realmente asumir los rasgos del lugar para que realmente se entienda que ella es madre de todos, pero demostrándolo en ese contexto local en específico. Y eso es algo muy bello. Fíjate que qué bueno que comentas eso. Entonces, en el caso de la Virgen de Guadalupe, ¿el idioma que habló fue el náhuatl? Sí. Wow. Fíjate que eso no lo había yo reflexionado en ese aspecto. Hablas de que, bueno, la Virgen es madre y todo. En las apariciones, bueno, en el caso de Jesús, he visto, por ejemplo, algunos crucifijos orientales, Jesús con rasgos orientales. Sí. O en el caso de África, he visto unos crucifijos con Jesús ¿cómo se llama? De color. Ajá. Esto es algo que nosotros estamos haciendo. No es básicamente la apreciación, es por apreciación, no es por la manera en que fue revelado. ¿Estamos de acuerdo? Uh-huh. Sí. Aunque es muy interesante también, por ejemplo, que en las apariciones de Quivejo en África, que ya están, que son oficialmente aprobadas por la Iglesia, que ocurren en los años 80, la Santísima Virgen, pues sí, al aparecerse en África, pues se aparece de tez negra. Okay. Entonces es algo realmente muy hermoso el hecho de que ella, pues al ir a África, al ir a visitar a sus hijos en África, pues se haya manifestado como una de ellos. Estamos hablando de las apariciones marianas. Me acompaña Otmar. Tobar Almanza. Sí, no es que no estaba seguro si era primero Almanza o después el Tobar o Tobar Almanza. Es el seminarista de la Arquidiócesis de San Antonio. Y antes de que, bueno, ya muchos de ustedes ya conocen cómo fue su llamado, dónde fue su llamado, dónde fue reconfirmado ese llamado. Vamos a hablar de uno de esos lugares que tenemos en el tintero. Uno de ellos es Medjugorje, sí, y el otro es Garabandal. Sí. ¿Con cuál quieres que empecemos? Con Garabandal por orden cronológico. Vamos a empezar por Garabandal. ¿Qué pasa? Estaba yo leyendo Catholic.net y habla de dos apariciones que no están aprobadas por la Iglesia. Una de ellas es Garabandal y la otra es, ¿cómo se llama? Medjugorje. Sí. ¿Por qué? Bueno, en el caso de Garabandal, las apariciones, para los que no saben, y para no alargarme mucho, doy aquí los breves detalles. De 1961 a 1965, la Virgen se aparece a 4 niñas en el pueblo de San Sebastián de Garabandal, que era un pueblo perdido en la montaña, muy muy pobre, muy humilde. Entonces, pues a lo largo de estos 4 años, la Virgen se manifiesta a estas 4 niñas. Primero se aparece San Miguel Arcángel, después comienzan las apariciones de la Virgen, que duran a lo largo de estos 4 años. Y bueno, pues son unas apariciones que han sido de las más investigadas, también de las más controversiales, si se puede decir así, porque en un momento dado fueron rechazadas por las autoridades eclesiásticas locales. Sí fueron rechazadas, fueron decretadas como que no eran verdad. Más adelante, en los años 80, se volvió a abrir otra investigación y todo eso pues se mandó a la Congregación de la Doctrina de la Fe en el Vaticano. Y bueno, finalmente pues después de volver a analizar, después de volver a estudiar todo este fenómeno, se dio el criterio del no consta la sobrenaturalidad, que es uno de los 3 criterios que la Iglesia da en este tipo de casos, de apariciones. Uno es el consta, es decir, esto es sobrenatural. El segundo es no consta, que significa ni sí ni no, porque necesita más estudio. Y la tercera es el no. Consta la no sobrenaturalidad. Significa, esto no es verdad, no viene de Dios. Entonces, en el caso de Garabandal, como decía al principio, fueron rechazadas por las autoridades eclesiásticas locales. Después, en los años 80, ya se dio, después de esta segunda
investigación, pues se dio el veredicto de no consta. Es decir, que por el momento no se puede afirmar ni sí ni no, sino que el caso está abierto para futuras investigaciones. Entonces, Garabandal pues es un mensaje bastante importante. Es una aparición muy importante porque se da en un contexto muy concreto. Se da en el contexto de los años 60, se da en el contexto cuando estaba pasando muchas cosas, la Guerra Fría, revolución sexual, muchas cosas que sucedían en el momento, y se da a la par del Concilio Vaticano II, que viene, todo eso viene muy acorde con el mensaje de la Virgen. Los puntos principales del mensaje de la Virgen, para no alargarme tanto, vendría siendo, es un llamado a la conversión, es un llamado a la oración, es un llamado a la penitencia, un llamado a la centralidad de la Eucaristía, y también, que esto sí es muy característico de Garabandal, es un llamado a la santidad de los sacerdotes, que en ese momento no se entendía realmente. Creo que por ahí empezó un poquito la discrepancia. Sí, ahí es donde empieza un poco la... Sí, porque sí, es un mensaje que denuncia realmente pues como muchos, no todos, como muchos de los sacerdotes, obispos, cardenales estaban yendo por el camino de la perdición y arrastraban a muchas almas con ellos. Entonces en el momento no se entendió y por eso empezó como a poner el dedo en la llaga en algunas personas, pero más adelante se entendió. Entonces ya se vio que fue un mensaje profético. ¿Por qué? Pues porque muchos saben que terminado el concilio, desafortunadamente, hubo personas que malinterpretaron las enseñanzas del Concilio Vaticano II, entonces empezó una confusión doctrinal, una confusión sacerdotal muy tremenda, que desafortunadamente continúa hasta nuestros días. Entonces era un llamado de la Virgen para que los sacerdotes recordaran la dignidad de su ministerio, de su vocación, y también para todos los fieles la necesidad de orar y sacrificarse por su santificación. Y bueno, yo creo que no estamos fuera de ese contexto. Yo creo que actualmente estamos en una situación quizás más complicada que en ese entonces. Vemos ahorita desafortunadamente pues toda esta situación que está pasando con los sacerdotes. Hay sacerdotes que definitivamente son sacerdotes que viven una santidad que casi podemos hablar de que se respira. Sí. Otros no tanto. Pero definitivamente estoy de acuerdo en ese mensaje en el aspecto de que nosotros como laicos, si queremos sacerdotes santos, tenemos que rezar por nuestros sacerdotes. Totalmente. Son los que entablan la batalla frontal contra el enemigo, son los más tentados, y si no tienen de alguna forma el escudo que genera las oraciones, pues ¿cómo pretendemos que haya sacerdotes santos? Completamente. Entonces, pues es parte esencial de lo que la Virgen vino a enseñar a Garabandal. Las apariciones, bueno, terminaron en el 65, sin embargo, todavía está abierto el caso porque sí hay una parte profética de lo que la Virgen vino a decir que todavía no se cumple. Entonces, no tenemos muchos detalles al respecto, pues porque... ¿Qué partes? La parte profética, pues bueno, la Virgen comunica a las niñas que más adelante va a haber un aviso, que es una experiencia mística que sucederá a nivel mundial, según lo que las niñas dicen, afirmaron, en el que las personas, por gracia de Dios, se les permitirá ver el estado de su alma tal y como Dios la ve. Entonces, creyentes y no creyentes. Todos. Entonces, esto sería una llamada muy fuerte a la conversión. Nadie sabe cuándo va a suceder, solamente supuestamente esto sucederá más adelante. También se ha profetizado un milagro que va a suceder en Garabandal, que sería algo pues extraordinario, que no va a haber duda que viene de Dios, y que sería realmente no solamente una confirmación de las apariciones, sino un llamado muy fuerte a la humanidad, a la conversión, y también un recordatorio muy extraordinario del amor de Dios por la humanidad. Y dependiendo de la respuesta de la humanidad a estos dos acontecimientos, vendría el castigo. Entonces el castigo se tiene que entender como no de que Dios sea el que esté así como que, ok, bueno, pues ahí te va. No, sino que simplemente después de
de estos acontecimientos que llegaran a suceder, la humanidad tendría que reflexionar, cada persona tendría que reflexionar por dónde está yendo su vida y tendría que volver a Dios, porque si no, pues entonces sus mismas acciones, digamos, las alcanzarían. Entonces, pues no es muy difícil de adivinar que muchas veces nosotros mismos somos los que provocamos toda esta miseria y todas estas situaciones tan difíciles. En palabras sencillas, sería la parte profética, que bueno, pues como no ha sucedido todavía, pues la Iglesia pues no puede decir ni sí ni no, sino que estamos a la espera de que esto llegue a suceder, si es que esto pues es auténtico. Sí, porque se habla en la parte del castigo como un castigo, dicen, como nunca antes ha sucedido, pero no lo hablan a nivel personal, sino a nivel tierra, a nivel planeta. Sí. Fíjate que hablando de ese punto, hay algunas personas, algunos autores, que esta parte de este mensaje lo hacen comparativo a cuando tú te mueres. Uh-huh. Cuando tú te mueres, de acuerdo a lo que dicen algunos místicos, estás frente a la verdad. Sí. Tu juicio es frente a la verdad y te va a permitir ver exactamente tu vida, cómo la has vivido. Exacto. Entonces sería la parte de lo que estaríamos viendo nosotros a través de los ojos de Dios. La segunda parte del milagro sería la relación de nuestra madre y la intercesión de nuestra madre por nosotros, uh-huh. que esto de alguna forma nos evitaría la última parte, que sería la consecuencia del castigo. Exacto. Eso es como algunas personas, algunos teólogos lo están viendo, lo de Garabandal, el que por qué no ha pasado y por qué Garabandal sí. Algunos dicen que no, bueno, por lo que tú comentas, porque tiene que ser algo aparentemente visible a nosotros que estamos todavía vivos, ¿no? Uh-huh. Sí, aún así, antes de cerrar el tema de Garabandal, sí es muy importante hacer mención de que las niñas siempre fueron muy enfáticas en que, sí, toda esta parte de la que estamos hablando es muy importante, pero lo más importante de lo que se tenía que poner atención del acontecimiento de Garabandal era el mensaje. Era lo más importante. Entonces, esa llamada tan profunda a la conversión, a dejar el pecado y regresar a Dios, y lo que hablábamos hace un momento, la penitencia, la centralidad de la Eucaristía, la dignidad del sacerdote, todo eso es lo más importante. Entonces, pues toda esta parte profética, pues veremos qué sucede, pero mientras tanto sí es importante concentrarnos en este mensaje, que es simplemente un recordatorio de la llamada del Evangelio a hacer eso, a dejar el pecado y regresar a Dios. Entonces, ahorita de entrada está en stand-by. Está en veremos, exactamente. Está abierta para futuras investigaciones. Los fieles pueden creer en ellas o no, si así lo desean. No está prohibido por la Iglesia, sino simplemente está en esperemos lo que suceda. Está en proceso. Una pregunta. ¿Mencionan ellas cómo se ve San Miguel Arcángel? Sí. Dicen que era como si fuera un niño, pero con mucha fuerza. Entonces, no tenía nada que ver con las imágenes con las que usualmente se la representa, sino pues que era un joven, pero con cara, parecía de niño, pero al mismo tiempo era joven, y pues alguien muy amable, muy cercano, que al principio ellas no sabían que era San Miguel Arcángel. Después la Virgen se los dijo, que era San Miguel Arcángel. Ok, perfecto. Sí, es que es importante el conocer un poquito sobre eso, porque tenemos diferentes visiones. Uh-huh. En el caso de la Virgen. En el caso de la Virgen, pues la describen como una joven de aproximadamente unos 18 años, 18-20 años. Se aparece bajo la advocación del Carmen, pero igual no representada como usualmente la vemos en las imágenes. Ellas la vieron con un vestido blanco, con un manto azul, no traía velo, traía el cabello suelto, con la corona de 12 estrellas, traía el escapulario en la mano derecha y en algunas ocasiones sí venía con el niño Jesús. Lo cual es muy interesante porque
La imagen que está en el Monte Carmelo original, o sea, en el que está en Tierra Santa, ahí hay un santuario que está dedicado precisamente a la Virgen del Carmen, en el Monte Carmelo. Pues esa imagen, que ellas nunca habían visto, tiene mucho parecido a la visión que ellas tuvieron. Mira, nos queda no mucho tiempo. Me gustaría que continuáramos con la parte de Garabandal. Sí. Para poder dedicar un programa completo, si es posible, el próximo miércoles, porque quiero que hablemos sobre Medjugorje y también sobre tu experiencia. Viviste varios meses allá. Sí. Quiero que nos compartas todo esto para que la gente pueda vivir esa experiencia que tú viviste, transmitida a través tuyo, y cómo allá recibes esa confirmación por parte de la Virgen de tu vocación, y de ahí empieza un caminar que bueno, la verdad es que los que te conocemos sabemos que llevas una vida muy virtuosa. Nos sentimos honrados de contar con seminaristas como tú, porque sabemos que tendremos frutos abundantes cuando llegue el momento que seas ordenado sacerdote. Muchas gracias. Pues sí, habrá que dedicarle todo un programa a Medjugorje, porque sí es muy profundo el tema, muy extenso. Pero sí, claro que sí, pues en los últimos minutos que nos quedan, pues terminar con todo esto de Garabandal. Yo sé que sí hay mucho interés, sobre todo porque en los últimos 2 años salió la película. Así es. Que realmente es una película que vale muchísimo la pena ver. La pueden encontrar completamente gratis, ya está disponible en el sitio oficial de la película, que es www.peliculagarabandal.com. Los productores de la película, pues después de exhibirla en los cines en todo el mundo, pues también en parte por lo que está pasando el confinamiento, han decidido hacerla gratuita, ponerla gratuita en el sitio oficial. Entonces, en varios idiomas. Entonces, si tiene la gente oportunidad de ver la película, yo la recomiendo muchísimo, porque vale la pena ver este suceso, que es algo histórico, algo que sucedió, y también, sobre todo, pues escuchar el acontecimiento el mensaje, de la Virgen. Van a ver pues cosas muy interesantes, porque algo que no mencionamos, que lo menciono rapidísimo, una de las pruebas más grandes de la autenticidad de estas apariciones fueron los fenómenos místicos que se dieron en las niñas a raíz de su experiencia. Dios pues les permitía, cuando ellas tenían la aparición de la Virgen, sucedieron prácticamente todos los fenómenos místicos, los fenómenos sobrenaturales que se tienen registrados en la teología mística. Obviamente el fenómeno del éxtasis, que es un fenómeno en el que la persona, cuando tiene una experiencia, un contacto tan directo con lo sobrenatural, pues hay una paradoja ahí, porque es como si estuviera dormido, pero al mismo tiempo está completamente despierto, porque está completamente perdido en lo sobrenatural. Y no tiene sensación. No pierde toda sensibilidad hacia el dolor, todo contacto con la realidad, con su alrededor, pero al mismo tiempo está completamente despierto, porque está viviendo esa experiencia de contacto pues tan cercano con lo divino. Están las marchas estáticas, que las niñas, cuando tenían la aparición de la Virgen o de San Miguel, podían caminar usualmente con la cabeza pues viendo hacia arriba, que era donde veían a la Virgen y a San Miguel en el cielo. Podían caminar adelante, hacia atrás, sin ningún problema, sin nunca caerse, sin nunca equivocarse. También estaba la parte de cuando las niñas le empezaron a dar objetos a la Virgen para besarlos. Al principio le daban piedritas de ahí del campo, ¿no? Para dárselas al niño Jesús. Después la Virgen, se le empiezan a dar objetos religiosos que la Virgen empieza a besar, y que promete que Dios haría grandes prodigios a través de esos objetos. Pero es muy curioso, porque pues obviamente la gente le daba cientos y cientos y cientos de objetos a las niñas: rosarios, anillos matrimoniales, medallas, todo lo que se imaginaban. Y en el momento de la aparición, las niñas pues se lo daban a besar a la Virgen uno por uno, y siempre se lo daban
a los propietarios del objeto sin nunca equivocarse y sin saber que pertenecía a esas personas. También pues está el fenómeno de la levitación, se dio en algunas veces cuando pues se elevaban un poco del suelo, que eso lo vieron muchas personas. Se dio también un milagro que se dio en el año 1962, cuando se le dio la oportunidad a la gente de que vieran cuando el ángel le dio la comunión a Conchita, a la mayor de las videntes. Que eso al principio a esta niña pues no se le hizo nada extraordinario, porque como el párroco no estaba siempre en el pueblo de Garabandal, no siempre había misa. Entonces cuando no había misa, San Miguel se encargaba de darles la comunión a ellos. Que eso al principio no se entendía, decían, bueno, pero ¿cómo es posible eso? Porque los ángeles no pueden consagrar, no son sacerdotes. Sin embargo, San Miguel les explica que él tomaba las hostias consagradas de algún sagrario y se las llevaba. Pero bueno, se le da la oportunidad, se anuncia de que esa comunión se iba a hacer visible para que la gente pudiera creer. Entonces sucedió esto. En el año 1962 se anunció con varios días de anticipación y pues providencialmente había un testigo ahí que llevaba una cámara de video. Entonces pues pudo registrar el momento en el que la comunión se hizo visible en la lengua de Conchita. Eso y muchos otros fenómenos que se dieron, muy hermosos, tengo que decirlo, que simplemente yo pienso, esto es ya mi opinión ya muy personal, que tiene mucho que ver con la crisis de fe que se vivía en la época. Yo creo que por eso el Señor permitió que se dieran tantas de estas manifestaciones para ayudar a la gente a creer. Otmar, te agradezco muchísimo. Vamos a continuar en la próxima semana con un par de preguntas que te tengo de Garabandal. Son muy breves en referencia a las videntes actualmente. Sí. Y continuaremos con Medjugorje. Bueno. Gracias a ustedes por el favor de su sintonía en su programa Reflexiones. Estuvimos hablando de las apariciones marianas. Agradezco a Jay, que nos estuvo operando, nuevo voluntario aquí de Virgen de Guadalupe Radio. Has escuchado Reflexiones. Queremos ampliar tu horizonte y empatía a través de compartir los diferentes puntos de vista de cada persona. Muchas gracias por el favor de tu sintonía. Nos escuchamos en otra emisión de Reflexiones.